es que estas causas sociales lo que están haciendo es uniendo a los católicos con los protestantes para batallar contra el desmoronamiento social, es decir, la caída de la moral de la sociedad. Y entonces dicen, olvidémonos de doctrinas, olvidémonos de las enseñanzas, tenemos un enemigo común, peleemos en contra de ese enemigo. El Concilio Vaticano II acercó mucho a los católicos y los protestantes. Además de eso, la elección del presidente John Kennedy, ojalá tuviera tiempo de hablar de todas las circunstancias sociales. Cuando Kennedy fue electo en los Estados Unidos, la gente decía, ¡ay, se acabó el mundo, ahora viene la persecución! Pero en realidad John Kennedy fue muy admirado por la gente en los Estados Unidos y también por la gente fuera, y no vino la persecución. Así que la gente empezó a decir, bueno, este sistema no representa en realidad ningún peligro. ¿Saben ustedes que la caída del comunismo allá en Europa Oriental se debe a una alianza que hizo el presidente Ronald Reagan con el Papa Juan Pablo II? Fíjense la unión de los Estados Unidos con la Iglesia Romana, tal cual lo dice Apocalipsis 13, la segunda bestia ayuda a la primera bestia a recuperar su poder. La revista Time del febrero 24, 1992, en un artículo que se titula La Santa Alianza, The Holy Alliance, tuvo estas palabras que hablar en cuanto a la cooperación entre Reagan y el Papa para derrocar el comunismo en el oriente de Europa. Dice lo siguiente: el 7 de junio de 1982, Reagan y Juan Pablo se reunieron por 50 minutos en el Vaticano. Durante esa conversación nació el plan para acabar con el comunismo. En esa reunión, Reagan y el Papa acordaron emprender una campaña clandestina para apresurar la disolución del imperio comunista. Declara Richard Allen, el primer asesor de seguridad nacional de Reagan. Esta fue una de las grandes alianzas secretas de todos los tiempos. Los Estados Unidos puso de su parte su poderío militar y su poderío económico, mientras que el Vaticano puso su servicio de inteligencia, porque tenía muchos miembros en Europa Oriental, y le facilitó eso a los Estados Unidos, y los Estados Unidos usó su poder militar y su poder económico para derribar el comunismo. No es coincidencia de que Juan Pablo II y Ronald Reagan fueron ambos heridos con una separación de cuestión de meses. Y las heridas que les suministraron fueron curadas y siguieron gobernando sobre los Estados Unidos y sobre el Vaticano. Es interesante notar lo que están diciendo los líderes protestantes en cuanto a la necesidad de que los Estados Unidos se una con la Iglesia Romana. Voy a leer algunas citas aquí rápidamente. Robert Grant, quien mencioné, estableció una organización que se llama Voz Cristiana, dijo esto: si los cristianos nos unimos, podemos hacer lo que queramos, podemos pasar cualquier ley o enmienda. Y esto es precisamente lo que tenemos la intención de hacer. Unirse los católicos con los protestantes. Un país protestante como Estados Unidos con la Iglesia Romana. Encontramos que siguió diciendo Robert Grant lo siguiente: podemos hacer lo que queramos. Podemos enmendar la Constitución, podemos elegir a un presidente. Y ustedes saben que el protestantismo, unido con los católicos, en realidad influyeron sobre la elección de George Bush en sus dos elecciones. Dice, podemos elegir a un presidente, podemos cambiar o hacer cualquier ley del país y nos incumbe hacerlo. Ralph Reed, de gran influencia en la coalición cristiana, dijo estas palabras: resulta obvio que algunas enseñanzas son más importantes que otras y debemos estar de acuerdo en esos puntos esenciales, mientras que al mismo tiempo damos cierta flexibilidad en otros puntos que son menos esenciales para la fe. Es decir, las diferencias entre protestantes y católicos, echémoslas a un lado y unámonos en lo que tenemos en común. Ya mencioné W.A. Criswell, quien fue presidente de la Convención Bautista del Sur
y pastor de la iglesia más grande en esa época, bautista, que quedaba en la ciudad de Dallas, dijo estas palabras: no conozco a ningún grupo que esté más comprometido con las doctrinas fundamentales del cristianismo que la iglesia católica. Un bautista diciendo eso. ¿Qué diríamos de Billy Graham? Note las palabras de Billy Graham, el decano de los evangelistas. Dice esto: me he dado cuenta que mis creencias son esencialmente las mismas que sostienen los católicos romanos ortodoxos. Increíble. En 1981, Billy Graham dijo que el Papa Juan Pablo II era el mayor líder moral del mundo y también el más grande evangelista. Continuó diciendo esto, Billy Graham: mis viajes por todo el mundo y los contactos que he tenido con los pastores de todas las denominaciones me han convertido en un ser ecuménico. Nos separa la teología y en algunos casos la cultura y la raza, pero nada de eso me importa ya. En el programa Good Morning America, Billy Graham declaró las siguientes palabras: yo admiro al Papa, los dos hablamos sobre los mismos asuntos morales. El Papa Juan Pablo II proclamó una encíclica que se titula Ut Unum Sint, que todos sean uno, a donde él invita a todos los cristianos a unirse bajo el mismo liderazgo de la Iglesia romana. Benedicto XVI, el nuevo Papa, ha dicho que uno de los propósitos principales de su pontificado es unir a todos los grupos religiosos. Juan Pablo II también escribió una carta pastoral, Dies Domini, invitando a todos los cristianos a observar el día domingo como el día de reposo. Y como la mayoría de los cristianos guardan el domingo, ya sean protestantes o católicos, es un punto que ellos pueden tener en común. Tenemos que cubrir rápidamente las últimas características. La característica número 10 es que esta segunda bestia va a ser una imagen de la primera bestia. Ahora, ¿cómo fue la primera bestia? Si ustedes recuerdan, en primer lugar, la primera bestia unió la iglesia con el Estado. En segundo lugar, pensó que podía cambiar los tiempos de Dios, ya lo vimos. En tercer lugar, profesó que podía cambiar la ley de Dios. Y en cuarto lugar, persiguió a los que no estaban en armonía con ella. Es decir, que en los Estados Unidos va a haber un reflejo de lo que existió en Europa durante la Edad Media. Ahora, ¿se están viendo movimientos en los Estados Unidos para unir la iglesia con el Estado como era en Europa? ¿Se está viendo ese reflejo, esa imagen? Claro que sí. En los Estados Unidos, si ustedes oyen la predicación sobre las profecías, ustedes van a descubrir que las predicaciones, y no tengo tiempo de cubrirlo todo, la interpretación de las profecías es mayormente futurista o preterista. Es decir, que el anticristo se levantó en el Antiguo Testamento, Antíoco Epífanes, o que el anticristo se va a levantar allá en el futuro, en Jerusalén, después que la iglesia es raptada al cielo, y que se va a reconstruir el templo de Jerusalén allá. Los protestantes enseñan especialmente un anticristo futuro, mientras que los católicos enseñan un anticristo pasado, y mientras tanto vemos un reflejo de lo que fue en la Edad Media en los Estados Unidos y la gente no lo ve porque está mirando un panorama profético que no es bíblico, está mirando a donde no es. En los Estados Unidos la mayoría de los cristianos guardan el domingo, ese es el cambio en la ley. Al guardar el domingo están reconociendo la autoridad del que profesa haber cambiado el día. Además de eso, nos dice en Apocalipsis 13 que va a llegar el momento en que aquellas personas que no acepten la perspectiva profética, aquellas personas que no observen el falso día de reposo, van a ser perseguidos por causa de su fe. Característica número 11. Dice que este poder, esta segunda bestia, va a imponer la marca de la bestia.
Es decir, no solo va a ser una imagen de la primera bestia, sino que va a imponer la marca de la primera bestia. Ahora, no hemos estudiado todavía la marca de la primera bestia. Ese será nuestro próximo tema. Vamos a hablar, el título del tema es Un árbol y un día. Y vamos a ver cuál es la marca de la bestia que va a imponer este país. Todavía este aspecto no se ha cumplido, pero se va a cumplir muy pronto. Finalmente, nuestra característica número 12 se encuentra en Apocalipsis 16:13, a donde a esta bestia que se levanta de la tierra con los dos cuernos como de cordero, dice que es el falso profeta. Se le llama el falso profeta. Ahora, necesitaría 2 o 3 sesiones para hablarles del concepto bíblico de un falso profeta. Un verdadero profeta manda al pueblo de Dios a obedecer la santa ley de Dios y a adorar al verdadero Dios. Los falsos profetas profesan adorar a Dios, pero al mismo tiempo lo que hacen es pisotear la santa ley de Dios. ¿Saben lo interesante? Es que dice en Apocalipsis el capítulo 13 y el versículo 13, que esta segunda bestia, el falso profeta, va a traer fuego del cielo a la tierra a la vista de los hombres. Saben que recientemente estuve viendo un programa en televisión, un programa religioso, donde un evangelista famoso, cuyo nombre no voy a mencionar, dice: yo he recibido revelaciones de Dios, de que muy pronto yo voy a estar predicando en estadios, y en esos estadios va a caer fuego del cielo a la tierra, indicando así que el mensaje que yo estoy proclamando viene de Dios. Pero saben que este evangelista enseña que el domingo es el día de reposo. Y es uno de los individuos que quiere unir el protestantismo y el catolicismo. Y quiere derribar la pared de separación entre la iglesia y el Estado. Pero le está diciendo: yo soy un profeta y va a caer fuego del cielo un día cuando yo esté predicando en los estadios, en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo. Es decir, que el falso profeta, representado por los protestantes en los Estados Unidos, van a enseñar un falso panorama profético. Van a apuntar los ojos hacia el Medio Oriente o hacia el cumplimiento pasado de las profecías del anticristo, cuando en realidad esas profecías se están cumpliendo en Roma y en los Estados Unidos en el presente. Que Dios nos bendiga y nos ayude a escapar de este poder.